Hola, soy Ana Lara, directora del Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading y de Ciente Trader Quants. Os espero todos los martes de 11 a 12 en directo para hablar de inversiones en bolsa en el programa Trading desde cero. Recuerda, todos los martes de 11 a 12 y en redifusión los lunes de 10 a 11 de la noche. InstitutoIBT.com patrocina Trading desde cero, un programa divulgativo sobre inversión en bolsa y trading. Hola, bienvenidos a Trading desde cero. Soy Ana Lara, directora de Instituto IBT. Hoy vamos a hablar de la fiabilidad en el trading. Y antes de empezar la temática de hoy, os recuerdo que podéis contactar con nosotros en las redes sociales de Onda Capital FM y en institutoibt.com. Puedes volver a escuchar este programa los lunes en redifusión a las 10 de la noche o en la sección a la carta de ondacapital.es. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues un placer estar contigo nuevamente y aprender sobre trading. Lo mismo te digo. Pues muchas gracias. La semana pasada estuvimos hablando, el último programa, de pasar a lo real. Sí. Fue un programa muy divulgativo, muy interesante y poniéndonos ya la sangre con esa adrenalina, ¿no? Porque estamos viendo el mundo real del trading. Y hoy queríamos hablar sobre fiabilidad. Entonces, pues te pregunto, cuando hablamos de fiabilidad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la fiabilidad? Pues la fiabilidad es el porcentaje de acierto en las operaciones que se hacen. Es decir, si haces 10 operaciones y tienes 7 positivas, pues la fiabilidad es del 70%. Es la media de las ganadoras, digamos. Uh-huh. ¿Y qué tendría que ver con lo que estuvimos hablando en el programa de pasar a lo real? El otro día estuvimos hablando de que había una serie de parámetros que todos los traders miden antes de pasar a real y que, aunque hay más ratios de los que hablamos en el programa, hay como 3 que pueden usarse como resumen de ellos, y es la fiabilidad, el profit factor y la gestión del riesgo. Uh-huh. La fiabilidad es el porcentaje de acierto, el número de positivas sobre el total. El profit factor es la relación entre lo que se arriesga y lo que se gana, es decir, el promedio de las perdedoras frente al promedio de las ganadoras, si se arriesga más o menos de lo que se gana, y la suma de esos dos ratios te permite estimar si hay una previsión positiva en los resultados. Uh-huh. Por ejemplo, si tienes el 70% de acierto y un ratio 2-1, significa que arriesgas 1 para ganar 2. O puedes tener a lo mejor un 90% de acierto y un 1-1. Y ahí la suma de esos dos ratios te permiten calcular una estimación. Eso sumado a la gestión del riesgo y a cuánto arriesgas por operación. Vale. Y en este caso, ¿la fiabilidad la consideras difícil de conseguir? Bueno, lo que es a lo mejor más complejo es tener la fiabilidad y el profit factor, digamos, equilibrado y sostenerlo en el tiempo. Uh-huh. Y que no haya muchos altibajos. Es más, la fiabilidad no es tan difícil, pero sí que a lo mejor la dificultad está en que haya una estabilidad en los resultados y que todo pues tenga cierta constancia. Uh-huh. Hablaremos también del profit factor un poquito más adelante. Y hablando contigo sobre esto antes del programa, me estuviste hablando de la volatilidad del día, la zona, y me parecía un tema muy interesante. Y creo que esto es lo que hay que tener entonces en cuenta para poder conseguirla, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que según la volatilidad del valor, sí, y la volatilidad tanto en el día como en el intradía, hay un parámetro que te permite saber si un valor es más fácil o más difícil de tradear. Porque el beneficio que se obtiene del valor es proporcional a la volatilidad diaria. La volatilidad diaria es lo que se mueve en el día entre su máximo y su mínimo precio del día. Vale. Y que supongo que no será muy alto, ¿no? No habrá muchísima diferencia, ¿no? Bueno, hay valores para todos los gustos. Vale. Hay valores que no se mueven y hay valores que se mueven mucho. Vale. Pero de ese rango de valores entre el máximo y el mínimo, uh-huh, solo hay una parte que puede, digamos, realizar en beneficio, porque no es difícil que consigas todo, ¿no?
Pero para entrar en el mercado vas a asumir un riesgo que es proporcional a la volatilidad del intradía. Entonces, Vale. si haces un ratio que enfrente ese porcentaje del diario frente a la volatilidad del intradía, pues hay valores que tendrán más o menos volatilidad intradía, más o menos volatilidad en el día, y que eso hace que unos sean más sencillos que otros de operar y cambia de un día a otro. Entonces hay plataformas automáticas que te permiten filtrar y poner en un ranking los valores más sencillos del día. Eso es muy importante a la hora de que la fiabilidad sea más fácil de conseguir. Y conociendo esto que tú estabas explicando, entiendo que el trader irá a por lo que con lo que se trabaja, entre comillas, más fácil, ¿no? ¿O no? Sí, debería, claro, sí. Vale. ¿También crees que hay personas que opten por el otro tipo de valores que tienen esa menos estabilidad, por decirlo de alguna manera? ¿Que sea algo más difícil? Puede que dependiendo del tipo de estrategia necesite otro tipo de parámetros, pero en general es mejor hacerlo como estamos hablando. Vale. Entonces hemos estado hablando de la zona y para que nos quede súper claro, ¿cómo se sabe cuál es la zona adecuada? Bueno, hemos estado hablando de lo que es la volatilidad, que es lo que te permite saber si un valor va a ser más fácil o más difícil. Más fácil o más difícil no es muy preciso. Más bien es cuál es más... Tienen más probabilidades de darte beneficio, porque te está diciendo la volatilidad de día lo que arriesgas y la del día lo que puedes ganar. Sí. Entonces la que digamos es más interesante hacer, no más fácil, sino que realmente te merece la pena asumir ese riesgo para ese beneficio porque hay una buena relación entre ellos. Luego en la zona es una cuestión aparte y que depende del tipo de estrategia que estés usando. Nosotros utilizamos los perfiles de mercado para identificar zonas de interés, pero porque nuestros sistemas se basan en eso y en el volumen. Pero si tuvieras otro tipo de operativa, pues tendrías otra herramienta para hacer la zona. Vale. ¿Y el hallar esta zona de interés, en qué nos ayuda? En poder encontrar una operación que te interese. Vale. No, pero sí, es muy redundante, pero sobre todo era por si te da esa fiabilidad, es decir, si ayuda a esa fiabilidad, porque una cosa es una zona interesante y otra cosa es que esa zona interesante sea fiable, ¿no? ¿O va ligado en el trading? Si la zona es interesante y luego se cumplen los requisitos para entrar, pues ya tienes localizada una posición. Sí, tienes toda razón, Jesús, es que me ha hecho gracia solo. Bueno, por tanto, ya sabemos que ya sabemos localizar esa zona, ¿no? El cómo no se sabe. Eso es que van con parámetros, con herramientas entonces, ¿o cómo? Para localizar una entrada, a ver, cuando tú tienes un sistema, pues tienes unas reglas que se tienen que cumplir para que tengas una entrada. Dependiendo del sistema, las reglas son unas u otras. Cuando se cumplen todas esas condiciones, tienes una entrada. Y parte de esas condiciones puede ser que la zona sea adecuada. Y hay herramientas para identificar la zona. Vale. Pero depende del sistema que uses, porque puede que haya alguno que en sus condiciones no esté. En los que usamos aquí, sí lo hacemos. Y las herramientas que se usan son los perfiles de mercado. El perfil de mercado es como una campana de Gauss que te va diciendo qué precios son más frecuentes, dónde el precio tiende a pararse y dónde el precio tiende a seguir de una forma muy directa sin paradas. Y eso hace que en esas zonas los patrones pues nos funcionen de una forma y de otra. Y pues lo utilizamos. Pero podría haber otro tipo de método que no la use. Vale. En esta profesión sois muy, entre comillas, tiquismiquis con los cálculos. La verdad es que tenéis muchísimo cuidado con absolutamente todo y me encantaría que esa previsión o ese respeto se hubiese tenido con más profesiones. Y por eso te pregunto, estamos hablando de la fiabilidad, como calculáis todo, ¿cómo se mide esa fiabilidad? Pues se hace una estadística de resultados. Es decir, se mira... por ejemplo, para hacer un sistema nuevo puedes hacer un test de a lo mejor 3.000 entradas o de varios años y miras todas las entradas que cumplan las mismas condiciones y cuántas salen positivas y cuántas no.
Si ya te han dado un sistema que está hecho y tú simplemente quieres tener una pequeña comprobación de que, una estimación de que más o menos funciona y va bien, pues a lo mejor puedes hacer una prueba con 300 entradas es como una pequeña valoración. Y luego la muestra estadística más pequeña que se puede usar para medir un ratio es de 30, 40, 50. Es decir, que si tú quieres ir midiendo tus resultados progresivamente y seguir que esos ratios no te han cambiado y que los mantienes, no revisas cada vez que haces una entrada, sino que cuando vas haciendo tandas de 30, 40, 50, vuelves a medir que los ratios no te están cambiando. Y eso es como una pequeña muestra estadística de la estadística grande, que debe reflejar más o menos los ratios, aunque no, cuanto más larga es la muestra de datos, más preciso es el valor. Vale. ¿Todo esto se mide y se estudia en lo real o también se puede medir en las dos? Y además hay muchos sistemas para que te lo hagan automático. Realmente no tienes que calcular nada. Simplemente tienes que ir viendo que los números van. Vale. Bien. ¿El siguiente paso sería el Profit Factor que comentabas anteriormente o no? Sí, Jesús, muy bien. El siguiente paso, si ya tienes el ratio de fiabilidad, pues el siguiente es que esa fiabilidad y el Profit Factor hagan una buena mezcla. Digamos que hay una tablita, que es la tablita del riesgo de ruina o de estimación de beneficio, depende cómo le esté calculada, que te pone en una diagonal fiabilidad frente a Profit Factor y te dice en qué diagonal el rendimiento es 0, mitad de la tabla es pérdidas, mitad de la tabla es beneficio. Y tú buscas una diagonal que esté un poquito lejos del 0, que sea positiva, sin que sea súper optimista, pero que esté varias diagonales lejos del 0. Y cualquier valor cualquier combinación de Profit Factor y fiabilidad en esa diagonal te va a mantener el mismo resultado neto. Como la fiabilidad y el Profit Factor es una media, significa que es una media con una desviación en los valores. Pues puedes tener una media del 70% con un error de más o menos 15, por ejemplo, y moverte entre el 55 y el 85%. Y el Profit Factor igual, vas a tener un valor, imagínate que es 2 frente a 1 y te mueves entre el 1,5 y el 2,5. Pues esa diagonal no vas a estar siempre en la misma zona, sino que te vas a mover, vas a bailar un poco arriba y abajo y lo que quieres es no llegar a la línea de 0. Pues siempre que te mantengas en una zona adecuada, cualquier combinación de valores de esos dos parámetros está bien. Vale. Si has podido medir tu fiabilidad y el porcentaje que varía de variación en ese valor, que lo puedes hacer con una estadística, pues luego lo que haces es, conforme haces operaciones, ver que el ratio se mantiene y que todo va en orden. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo conseguimos que eso se mantenga? Bueno, tú sigues haciendo las mismas reglas con las que tienes diseñado todo y luego mides que no hay cambios, que todo sigue. Digamos que tú puedes establecer unos límites para que cuando la operativa esa se salga de lo normal o de los parámetros que tú tenías previstos, pararla. Y si todo sigue en orden, sigues, y si hay algo que se sale de lo esperado, pues paras a revisar. Vale, por si algún oyente acaba de sintonizar y no es consciente ahora mismo de en qué momento estamos, ¿esto para qué serviría? Esta unión que has hecho entre fiabilidad y Profit Factor, comparativa. Para ver si la operativa está bien y es viable, avanzar y pasarla a real o mantenerla en real, para ver que está siendo rentable y que está dentro de los requisitos que tiene que cumplir. Lo que está claro es que esto, si lo hacemos previamente a pasarlo a real, ganamos un poco más de tranquilidad, ¿no? Si lo hacemos previamente a pasarlo a real, sí, ganas más tranquilidad. Bueno, siempre se hace, o sea, haces una fase de test, una fase de puesta a punto, una fase de implementación en real con una cantidad pequeña y luego gradualmente aumentas la cantidad que se gestiona siguiendo unas reglas que hablamos el otro día, por ejemplo. Sí, o sea, no se hace, hay unos pasos para hacerlo, claro. Bien. Bueno, pues
Te pregunto ahora, porque has dicho, claro, tendríamos que ver si se mantiene, si va bien, si va mal. Bueno, pues te pregunto, ¿cómo sabemos si esta operativa está siendo rentable? Porque está en la diagonal de la tablita que te acabo de decir. Si está del 0 hacia la zona roja o si está del 0 hacia la zona verde. Vale. En el caso de que el resultado sea negativo, has comentado de revisar todo. Pero en esa revisión entiendo que se habrá perdido algo, ¿no? Antes de hacer la revisión nos hemos dado cuenta que hemos perdido algo, entiendo. Si estás en fase de desarrollo de la estrategia, sí, pues simplemente estás en fase de desarrollo. Vale. Si esa estrategia ya está revisada, testeada, pasada real, y estás escalonando la gestión y de repente tienes una salida de tu estimación, te paras a revisar a ver si o no se ha hecho bien algo, o hay algo que ha cambiado en el mercado, o te paras a ver qué ha pasado, porque hay algo que no estaba previsto. Siempre hay algo que no está previsto, es decir, nadie podía prever el 11S, pero hay cosas que no se pueden prever más pequeñas y que a lo mejor en tu estadística no se reflejaban. Entonces, o tu gestión prevé qué hacer ante esas situaciones, o simplemente cuando ves que no se cumplen las métricas, paras a que las métricas se vuelvan a cumplir, o paras a revisar. Vale, muy bien. Pues si quieres vamos a hacer un pequeño descanso. Perfecto, Jesús. Vamos a hacer una pausa con nuestros patrocinadores y enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información. ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones. Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago. Tallereduca.com, patrocinador educativo de Onda Capital, informa. ¿Es imposible trabajar sin sacarse el graduado en eso? La respuesta es no, pero sí que debe tener en cuenta que las probabilidades disminuyen notablemente. Recuerda que siempre es un buen momento para formarte y sobre todo obtener esta titulación oficial que puede abrirte nuevas puertas para encontrar empleo. Información educativa patrocinada por Tallereduca.com. El Centro de Medicina y Nutrición Alvida.es, patrocinador cultural de Onda Capital, te ofrece la siguiente información. Si consumes mucho azúcar para desayunar, tendrás hambre en 1 hora o 2. ¿Por qué? Los niveles de azúcar en sangre se disparan después de comer, pero luego se desploman igual de rápido. Sin embargo, los alimentos altos en fibra, como la avena, los productos integrales, las legumbres o las verduras, son totalmente lo contrario. La sensación de saciedad dura más, ya que la fibra se expande en el estómago y tarda más en llegar a los intestinos. Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Alvida.es. Hola oyente, ¿tienes una mascota? Entonces te interesa el próximo consejo patrocinado por arnicaveterinaria.com. Cuando tenemos una mascota debemos cuidarla como a un miembro más de la familia. Por eso es importante estar pendiente de su buena alimentación y de las revisiones y tratamientos sanitarios que necesite. Además, el mimo y el cuidado del pelaje contribuirá a que tu mascota se sienta limpia y sana tanto dentro como por fuera. Recuerda que este consejo está patrocinado por arnicaveterinaria.com.
Continuamos en directo en Trading desde cero con Jesús Moreno y con esta quien te habla, Ana Lara. Muy bien, pues hablando de fiabilidad, de Profit Factor, seguimos en este maravilloso mundo del trading. Y bueno, vamos a recordar esas vías de contacto que tiene la audiencia con nosotros, ¿no? Por si quieres hacernos unas consultas. Pues perfecto, podéis contactar con nosotros en redes sociales en @OndaCapitalFM y en institutoibt.com. Perfecto. Bueno, pues estamos hablando de esa operativa, de supervisar la fiabilidad, la volatilidad, la zona de confort, ¿lo puedes llamar así? No. ¿La zona atractiva? Digamos que la zona viable. La zona viable. Sí, no sé si tiene un nombre, sinceramente. Pero dentro de la tabla de riesgo de ruina, digamos que es la zona en la que se puede estar y si no, pues mejor no estar. Vale. O sea, como en la vida, ¿no? Si no te gusta, pues no estás, y si te gusta, pues estás. Bueno, si te lo estás pasando bien en la fiesta te quedas y si no, a casa. Ahí. Bueno, te pregunto, cuando tenemos el resultado, ¿vale? Hallado, ¿qué hacemos con él? ¿Nos quedamos? No sé. Bueno, tienes un resultado inicial que es un trabajo largo de desarrollo y luego uno de mantenimiento, de revisión de que todo está en orden. Si está todo en orden, nada, pues simplemente darle seguimiento. Y si algo se sale de lo normal, pues poder estudiarlo cuanto antes mejor. Vale. Y si llegamos, como tú me explicaste, de puntillitas al objetivo. Sí, mira, cuando se hace una optimización o un test de resultados, hay una cosa que se llaman los mapas de calor de los ratios y lo que puede pasar... Como en el fútbol, que es donde está toda la actividad más concentrada, ¿no? ¿O no? Claro, lo que pasa es que puede ser que dentro de todo tu esquema de valores tengas en el mapa de calor una zona de viabilidad muy pequeña y alrededor nada, o que tengas una gran zona de viabilidad. Eso significa que si tú estás rodeado de más puntos de volatilidad, cualquier cambio en el mercado o cualquier cambio en el método te puede desplazar a otra zona, pero sigues estando dentro de la zona viable. Vale. Si estás muy concreto, porque has llegado de puntillas y has encontrado un punto como una excepción, cualquier zona alrededor no es viable, cualquier cambio te saca de ahí. Entonces por eso se hacen test de estrés y muchas variaciones antes de pasar una estrategia real, porque luego cuando haya cambios ver cómo de robusto es el resultado. Vale. Eso en un mapita de calor sería como una zona muy pequeñita o una zona muy grande. Si hay una zona viable muy grande y estás en el centro, pues es más difícil sacarte de ahí que si es algo puntual o una excepción a la que has llegado casi por casualidad, digamos. Vale. Y te quería preguntar por la prueba de estrés que hacéis con esto, ¿no? ¿Y para qué serviría y cómo se aplica? Pues mira, sirve para ver cómo reacciona un sistema ante los cambios. Pues puedes cambiar de mercado, cambiar de situación, cambiar ciertos parámetros y ver que el resultado pues está dentro de algo parecido. Si haciendo un cambio en un parámetro el resultado es algo parecido, es que tu zona es amplia. Si haces un pequeño cambio y el resultado es muy distinto, es que realmente estabas en algo sobreoptimizado, que has encontrado una excepción. Claro. Porque estás echando hacia atrás, pero que luego cualquier cambio te va a permitir repetir eso. Si haciendo, que no te lo va a permitir, ¿no? No te lo va a permitir. Si haciendo pequeños cambios en los parámetros llegas a resultados parecidos, es que más o menos estás en una zona que es probable que puedas reproducir eso. Pero si haces... Esa estrategia, entre comillas, ¿no? Sí. Pero si haces un pequeño cambio y el resultado es muy distinto, es que eso probablemente no sea reproducible y simplemente hayas sobreoptimizado y lo que tengas es un ajuste en lugar de un modelo que puedas usar. Vale, sí, se entiende perfectamente. Es decir... Gracias, no me suele pasar que me entiendas. Bueno, sí, lo intento porque, claro, yo no soy de este sector y intento ser empático con tantos números, cifras, pero sí que, bueno, es interesante, claro, si una estrategia, un sistema
solo funciona en un aspecto en concreto o con un valor en concreto, poniendo la prueba con otro, si no va, pues eso es señal de que no furula en condiciones, ¿no? Bueno, y en el caso ¿vale? En el que vemos que no es estable, vemos que no merece la pena con otros valores, con otras inversiones, ¿qué hacemos con esta estrategia o este sistema? ¿Lo quitamos de en medio? Claro, es una selección natural. El que sirve se queda y el que no se descarta. Uh-huh. Una selección natural. Puedes hacer una cartera de los que te funcionan para equilibrar el resultado. Sí. Puedes quedarte los que funcionan y ir descartando los que no van, o poner en cuarentena si hay algún cambio, algunos, hasta que los puedas volver a colocar. ¿Qué es lo más habitual en este proceso? Por ejemplo, para los alumnos, ¿encontrarse con un éxito o encontrarse con algún error que no le convenza del todo? ¿Te refieres mientras están aprendiendo? Sí. Normalmente tienen muchas dificultades al unir. La fiabilidad no es difícil para ellos en general, pero cuando quieren tener fiabilidad y profit factor a la vez, suele ser una parte que se frustra un poco, que tienen que repetir varias veces hasta que les funciona. No les suele salir a la primera. Y la gente que destaca, que tiene resultados muy buenos, son gente o muy relajada, que están concentrados y digamos hacer las cosas con inteligencia, o gente que es muy metódica y es capaz de hacer un trabajo todos los días igual hasta que funciona. Las personas que son más impulsivas y que hacen más cambios y que ahora pruebo esto y luego aquello, esa fase se les puede alargar más. Vale. Eso sería el ejemplo en el que se encuentra dificultades, pero Ana, ¿y si todo va bien en las pruebas? Pues entonces he pasado a la siguiente etapa. ¿Pero ese estar bien tiene fecha de caducidad? Explícate, Jesús. Vamos a ver. Imagínate que toda esta estrategia, estamos viendo que esa fiabilidad, la zona, tiene una zona de equilibrio, todo, ¿vale? Todo va maravillosamente bien, hasta que, hasta que no. O sea, te pregunto hasta cuándo. Si tiene una fecha de caducidad de que todo vaya bien. Puede ser que algún sistema deje de funcionar, por eso se hace la métrica constante. Puede fallar el método que se usa y puede fallar la persona que lo aplica porque haya cambiado algo. Algún parámetro o algo, ¿no? Bien que lo haya cambiado para optimizar y se equivoque, o bien que lo haya cambiado sin ser muy consciente por algún motivo. O sea, sí puede ser que un sistema deje de funcionar, pero no tiene nada que ver. O sea, en principio, una persona que llegue a sus parámetros y luego establece unas métricas de seguimiento, va escalando y tiene, digamos, alertas y límites en los que para. Es como si tienes en el coche el cinturón de seguridad y el airbag. Pues tiene límites para revisar, límites para parar y una combinación de sistemas para que unas equilibren a otras. No sé si te va a gustar esta siguiente pregunta, pero espero que sí. ¿Crees que disminuye significativamente el riesgo de fracaso de la operativa con todo este proceso que hemos explicado hoy? Claro. Porque no es que te disminuya el riesgo, es que, digamos, te frena, porque normalmente los particulares que no tienen una gran formación o un punto de vista empresarial de cómo gestionar sus fondos, van con mucha prisa y abren una cuenta y prueban como el que prueba en el casino. Entonces, al medir números, lo que estás diciéndole es: si te funciona, sigues al siguiente paso, y si no, revisas esta fase. Entonces le estás poniendo en orden y unos pasos que lo que van a hacer es frenarle, de forma que o le funciona esa etapa o se queda estancado. Si le funciona, pasa a la siguiente etapa, que es hacer sus pruebas de estrés, que se llamamos validación. Si le funciona la validación, se hace una siguiente validación con una cuenta real pequeña, que es volver a ver que ante distintas situaciones lo mantiene los números, pero es una cuenta muy pequeña que si tiene pérdidas son muy poco importantes. Y a partir de ahí va incrementando según sus decisiones y su capacidad. Digamos que está bastante ordenado. Si digamos cambia el orden y no lo sigue, pues
pues bueno, es distinto, pero si sigue todos los pasos, o evoluciona o se estanca, pero están, digamos, la parte de que se arriesga tiene ciertos límites, ciertas alertas para pararte. Digamos que está bajo el control de la persona que lo hace. En eso estaba pensando yo ahora mismo, mientras estabas explicando esto, que en el trading parece ser que si se tiene todas estas reglas en cuenta y vas encima haciendo test, comprobando y corroborando que va todo bien, con este control, pues hay mucha más probabilidad de éxito, ¿no? Sí, lo que pasa es que requiere mucha técnica y Claro. normalmente para hacerlo así, pues son entidades que están gestionando fondos, o personas que son ingenieros, o personas muy metódicas que son capaces de tener la dedicación. Pero hay un gran porcentaje de personas que tienen una cuenta de trading que lo hacen, digamos, de una forma muy, muy arbitraria. Vale. Y, o sea, pues hay los dos extremos, digamos. Bueno, pues que sigamos el camino de las baldosas amarillas, ¿no? Que es el que explicas tú cada programa. Bueno, yo solo doy mi opinión y te intento responder a las preguntitas que me vas haciendo, Jesús. Claro, verás, no estamos diciendo que este sea el camino hacia, no, porque es verdad que en este sector y en muchos también se promete mucho, pero hay que ir con los pies en el suelo. Eso quería decir, sí. Exactamente, con los pies en el suelo. Pero bueno, que siguiendo la estrategia, las normas, la operativa, como hay que hacerlo, pues evidentemente... Sí, si sigues todas las reglas que hay que hacer, lo que puedes hacer es que alguna no sepas hacerla y te estanques hasta que la resuelvas. Pero no te va a dejar avanzar hacia un mal camino porque no está diseñado para eso. Te va midiendo que tiene todos los requisitos uno a uno, y si vas sumando esos requisitos sigues adelante, y si no, pues te quedas en esa etapa resolviéndolo. Muy bien. Jesús, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias igualmente. Cada vez que hablamos entiendes más del tema. Lo intento. Algún día yo Lo intento. entenderé de locución. Y bueno, pues gracias a todos por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Hasta aquí por el programa de hoy. Nos vemos en el próximo martes. Y recuerda que puedes volver a escucharnos el lunes en redifusión a las 10 de la noche. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jesús.